Hola, soy Daino Arzola y hoy abordaremos la clase número 3 del curso introductorio de traducción e interpretación. Seguimos tomando como referencia el curso de traducción e introducción a la traducción y la interpretación en los servicios públicos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy abordaremos comunicación interlingüística e intercultural, modos de comunicación, comunicación interlingüística, comunicación intercultural, cultura, competencia cultural y otros elementos que intervienen en la comunicación. Modos de comunicación. La comunicación lingüística puede ser oral o escrita y es una característica del ser humano que todos desarrollamos. En un acto comunicativo son varios los elementos que intervienen y las funciones que estos representan con el fin de que la comunicación sea eficaz. La cadena comunicativa, comunicación, y entonces se presentan los elementos de la comunicación. El emisor, código, contexto, mensaje, receptor, y se ponen de manifiesto funciones como la emotiva, conativa, fática y referencial. Jacobson representa la comunicación como un proceso complejo que puede resumirse en este esquema. Cuando falla alguno de los elementos anteriores o se cambian las funciones, se puede romper la cadena comunicativa y se producen malos entendidos o falta de comprensión del mensaje. El emisor le transmite un mensaje al receptor a través de un código en un dicho contexto. Lenguaje no verbal. Es importante saber que, cuando nos comunicamos, además del lenguaje en sí, utilizamos otros modos de comunicación. Por ejemplo, el lenguaje no verbal. Distintos estudios indican que, cuando no se domina el código lingüístico, el 70% de la comunicación se lleva a cabo a través de gestos o movimientos del cuerpo, expresiones faciales, etc. En la comunicación diaria utilizamos diferentes modos de comunicación que podemos resumir del siguiente modo: código lingüístico, es decir, una lengua determinada; lenguaje corporal, gestos y movimientos que utilizamos en la comunicación; actitudes y percepciones relacionadas con la cultura, es decir, una determinada reacción a aspectos que se realizan de una determinada forma en un país determinado; otros elementos culturales que intervienen en la comunicación: kinésica, cinésica o movimiento corporal; proxemia o la gestión del espacio; cronemia o la concepción del tiempo. ¿Por qué ocurre cuando tratamos con dos culturas y dos lenguas distintas? Básicamente, cuando una comunicación entre dos personas implica dos lenguas, podemos hablar de comunicación interlingüística. Asimismo, si nos centramos en el aspecto cultural o hablamos de comunicación entre dos culturas similares o diferentes, podemos hablar de comunicación intercultural. Resulta difícil separar la lengua de la cultura, puesto que juntas forman un todo. No obstante, trataremos de mostrar algunas de sus características por separado. Comunicación interlingüística. Como ya se había hablado, es cuando se trataba con dos lenguas. Jacobson denomina una traducción interlingüística cuando se traslada un texto de una lengua a otra. Por ejemplo, un texto en español traducido al árabe. En su sentido más general, el texto puede ser escrito u oral, como veremos más adelante. La comunicación intercultural es cuando nos centramos en la comunicación entre dos culturas, pero ¿qué entendemos por cultura? Cultura y competencia cultural para los traductores. De forma general, podemos definir el término cultura como el conjunto de factores, normas o convenciones que regulan el comportamiento de los miembros de una sociedad. A su vez, podemos hablar de cultura general o consciente y cultura comunicativa o inconsciente, siendo esta la que más puede contribuir al fracaso o éxito de la comunicación. En la cultura general consciente encontramos materiales como ropa, alimentos, utensilios, costumbres, fiestas, trabajo, comercio, creencias religiosas, cosmovisión; y la cultura comunicativa, que se manifiesta inconsciente,
las formas de conversar, de interactuar, de utilizar las convenciones escritas. Cultura comunicativa. Dentro de ella se encuentra la cultura general y comunicativa, y en la comunicación encontramos las lenguas. Y la competencia cultural. Disponer de competencia cultural significa conocer y saber interpretar esos factores que regulan el comportamiento de los miembros de una sociedad. Aspectos prácticos. Como hemos visto, poseer una competencia cultural es fundamental para garantizar el éxito de la comunicación cuando trabajamos con lenguas y culturas. Para ello te proponemos la siguiente reflexión. A continuación verás una serie de fotografías de personas de diferentes países. Piensa en lo que te sugiere cada una de ellas y la opinión que podrían tener esas personas de esas culturas sobre ti. Antes de comentarte el texto de cada una, por favor, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué te sugieren las imágenes anteriores? ¿De dónde provienen las personas y en qué situación están? ¿En qué contexto específico? ¿Cuál crees que sería su percepción de la vida, el trabajo, la enfermedad, etcétera? Y aquí entonces puedes ver en cada una de las imágenes. Estereotipos. ¿Qué ocurre cuando por temas culturales entramos en contacto con los estereotipos? ¿Qué son y cómo afecta nuestra percepción de la realidad o incluso la comunicación? El estereotipo es la imagen exagerada y simplificada que se percibe sobre una persona o grupo de personas que comparten determinadas características, cualidades y habilidades, y que intentan justificar o racionalizar una cierta conducta en relación a determinada categoría social. Vemos entonces algunos ejemplos de estereotipos. Es una cierta generalización que se crea respecto a algo. Los estereotipos, ¿positivos o negativos? Pienso, se crea un estereotipo. Cuando se dice siento, podría haber un prejuicio y actúo un comportamiento discriminatorio. Y la relación de la comunicación intercultural con la traducción y la interpretación. Para poder hablar de la relación entre comunicación intercultural, traducción e interpretación es necesario que reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Ser bilingüe implica necesariamente ser traductor y o intérprete? Saber traducir y o interpretar discursos implica tener conocimientos sobre las culturas implicadas. En resumen, poseer competencia intercultural es fundamental para los traductores e intérpretes en los servicios públicos. O dicho de otro modo, deben tomar conciencia de la propia cultura y de los mecanismos específicos que la rigen, y a la vez aprender a valorar correctamente los fenómenos culturales ajenos. Ello exige relacionar lengua y cultura y tratar ambos aspectos de forma conjunta y constructiva. Conocer y saber interpretar correctamente las marcas culturales de las dos culturas en contacto y saber detectar los presupuestos y estereotipos que una comunidad tiene de la otra. Tratar los temas de cultura y civilización, es decir, de historia, política, economía, etc., sin perder de vista la finalidad que tendrá para el traductor, intérprete el conocimiento de estos datos. Y entonces luego te muestran un enlace de donde consultar más información. Y esto ha sido todo por la clase de hoy. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en la próxima.